Estimadísimos estudiantes de imagen y narración, hoy vamos a hablar de construcción del personaje, biografía y puntos de vista. ¿Qué son los personajes? Ok, esto es una cosa que creo que es muy importante que comprendamos. Los personajes son el medio de expresión del guionista. A ver, el texto fílmico, cualquier tipo de texto, intrínsecamente implica una toma de postura sobre un tema. En este tipo de texto, en el texto audiovisual, básicamente los personajes van a ser el mecanismo a través del cual ustedes van a expresarse, van a expresar las ideas. Entonces esto es súper importante, por eso es que es tan común que una de las cosas que yo detecto en sus guiones es el uso de voiceovers, el uso de narradores que básicamente comienzan a crear estas historias pensando en plantear sus ideas utilizando pues mecanismos que en realidad son muy vastos, que no son mecanismos, digámoslo suavemente, elegantes, ¿verdad? Son mecanismos como muy brutos, así, la voz en off que explica esto, o el diálogo donde el personaje indica sus intenciones. A ver, precisamente lo que se trata acá es de calibrar el personaje para que el personaje pueda, en alguna medida, transmitir la perspectiva o la visión del guionista. Esto implica que el personaje tiene que tener coherencia. Tal vez puedan reconocer ese dibujo. Ese es el personaje de Brendan de la película que ya vimos, de Brick. Básicamente, por eso es que deberíamos tratar de construir una biografía del personaje para darle coherencia. Si ustedes recuerdan Brick, las decisiones que toma Brendan, las cosas que hacen, son coherentes constantemente con el personaje que nos está mostrando. Entonces, en primer punto, el personaje no puede ir contra su propia naturaleza. O sea, hay un desarrollo lógico del personaje. Entonces, construimos el personaje y lo hacemos que funcione en función de esa naturaleza que hemos creado para él. Eh, no tiene sentido, y esto estoy seguro que lo han visto alguna vez en pantallas, no tiene sentido cuando de repente el personaje simplemente toma decisiones que es como, ¿de dónde sale esto? Que se vuelven totalmente incoherentes, ¿no? El personaje tiene que tener una naturaleza y tiene que comportarse acorde a ella. Desde el principio, dentro de Anakin, en su naturaleza, está Darth Vader. ¿Ok? Siempre tiene que estar ahí. Alguna vez he comentado, tuve una profesora que decía, una buena serie, una serie que esté bien escrita, uno debería ser capaz de ver el primer episodio y el último y que básicamente el arco narrativo sea claro para la audiencia. Eso pasa con Breaking Bad, donde desde el primer capítulo podemos entender, está ahí la esencia de lo que se va a convertir el protagonista al final de toda la serie. ¿Okay? Cualquier proceso de cambio en nuestro protagonista, en nuestros personajes, tiene que ser creíble y acorde con los antecedentes que hemos planteado. ¿Okay? Tiene que ser creíble. No puede ser que de repente brinque la nada. Cuando Han Solo, hablando de personajes que no son protagonistas, cuando Han Solo se devuelve a ayudar a Luke Skywalker, es una cosa que es creíble. O sea, el pirata espacial le ha agarrado cariño a Luke y decide ir a ayudarlo. Entonces tiene que ser coherente con los antecedentes que hemos planteado. ¿Okay? Tenemos que, esas cosas, estos procesos de cambio tienen que ser razonables. En un caso, nuevamente, como el de Anakin, sigo con Star Wars porque ahí se ve muy bien, básicamente se nos siembra desde el infame episodio 1 que podría ser posible por dónde es que Anakin va a transformarse en Darth Vader. Y básicamente todo lo que es finalmente las tres películas originales y las precuelas son esa curva y hacer coherente que este tipo bueno
se convierta en malvado. ¿Ok? Las pruebas a las que se ve enfrentado nuestro protagonista determinan sus cualidades. Estoy utilizando el término protagonista porque es como lo más evidente, pero vean que en la presentación utilizo el término personaje, ¿ok? Porque es que esto aplica también para personajes secundarios, personajes de soporte, ¿ok? Las pruebas determinan las cualidades del personaje, cómo reacciona a ellas, cuáles son sus soluciones, ¿ok? Esto es súper importante. La forma en la que el personaje responde a las cosas, va a transigir o no su moral. O sea, eso es perfectamente factible. Podemos tener un antihéroe. Pero las pruebas van a determinar las cualidades del personaje. Por eso una cosa en la que siempre hago mucho hincapié cuando veo sus historias y sus primeros tratamientos y escaletas es por qué esto es un problema. Esto no es realmente un obstáculo, es solamente una decisión, porque tenemos que ponerle a nuestros personajes obstáculos reales para que se desarrollen de forma real. Ya lo he dicho alguna vez, a nadie le interesa, a nadie le hace gracia un personaje que no tiene verdaderamente conflictos o no tiene verdaderos retos. Por eso, escribir películas de Superman es un tema, porque Superman es demasiado súper. Por eso a mí no me hace gracia. Por eso, el gran, el gran logro del universo Marvel frente al universo de DC Comics, de DC Comics, tiene que ver con eso. Con que son personajes que enfrentan realmente conflictos morales, conflictos éticos y a los que les pasan cosas. ¿Ok? Entonces, eso. Perdemos interés si nuestro personaje no está siendo retado, no tiene retos reales que afrontar. Y, finalmente, de ninguna manera el personaje es el autor. Eso es súper importante. Aunque uno esté trabajando una cosa autobiográfica o lo que sea, el personaje es un instrumento para expresar una postura sobre algo. ¿Ok? Aún así sea un narrador. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con ese tipo de cosas. Hoy les voy a poner más adelante que básicamente me trabajen una biografía de sus protagonistas para confrontar si es coherente con lo que en este momento está pasando en sus historias. Siguiendo con este tema de los personajes y de hacerlos coherentes, alguna vez hemos hablado de esto cuando llevaron clases conmigo de mercadeo, cuando han llevado otros cursos, hemos hablado de los arquetipos. Y los arquetipos, bueno, se utilizan y se malusan muchísimo. ¿Ok? Yo no voy a ponerme a decirles el arquetipo tal, no, no, no. Lo que me interesa aquí es que sepan que existen características predefinidas desde el relato tradicional para los personajes. O sea, en el relato tradicional, en los cuentos de hadas, hay una serie de características que están predefinidas. Y nosotros podemos guindarnos de estas características arquetípicas de ciertos personajes para escribir, para darle forma a nuestros personajes o incluso para deconstruirlos. Y ese es mi primer punto. Usar el arquetipo para construir a partir de él. ¿Ok? Mi personaje es un mago, es un amante. ¿Qué es? ¿Ok? Y a partir de eso, comenzar a elaborar. No necesariamente para hacer un cliché. Ojo, no se trata de hacer clichés. Y ustedes detectaron, normalmente detectan muy bien en Brick que hay personajes que son clichés, que tienen sentido ahí. ¿Ok? Pero la idea para nosotros es guindarnos de eso para elaborar más profundidad narrativa. Como les adelanté previamente, también se puede utilizar el arquetipo para construirlo. Yo amo el cine de Jim Jarmusch y ahí les recomendaría mil una película como Dead Man, como Ghost Dog, como Only Lovers Left Alive. Dead Man básicamente es una deconstrucción del western. Es con Johnny Depp y es una película de vaqueros que mucha gente cataloga como un anti-western, donde el arquetipo del personaje principal es una deconstrucción del arquetipo del pistolero. Es una maravilla, o sea, es una construcción de eso y se convierte en otra cosa. Recomendadísima, de mis pelis favoritas. En Perro Fantasma también, o sea, hay una construcción del personaje del asesino a sueldo.
eh, y se convierte en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que uno esperaría. Y bueno, y en Solo los amantes sobreviven es básicamente una peli de vampiros donde también se construye totalmente el arquetipo del vampiro como depredador, como monstruo. Es otra cosa. Entonces, bueno, es interesante volver al arquetipo para construirlo también. Muy importante, todo arquetipo es dual. ¿Okay? Cualquier personaje de estos que están metidos dentro del imaginario mítico, por llamarlo de alguna forma, todo personaje de este tipo de las historias fantásticas es dual. El mago es un hechicero malvado en potencia, que eso es lo que pasa con Saruman. Y eso es lo que pasa también en alguna medida con Gandalf, cuando él dice que rechaza el anillo porque sabe que puede volverse un hechicero malvado. El gobernante sabio puede ser un tirano. El cuidador puede convertirse en la enfermera de Misery. ¿Vieron Misery? Hay que ver Misery. O sea, el cuidador, el caretaker, el caregiver que diga, eh, puede convertirse en un ser horrendo que más bien castra y atrapa, ¿no? Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Se volvió súper famoso la película de Joker precisamente porque trabaja sobre eso. Trabaja sobre el arquetipo del bufón que se vuelve eh, un bromista maligno, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Los arquetipos tienden a estar ligados al viaje del héroe, pero no son exclusivos de él, ¿ok? Eso es muy importante. No son exclusivos del viaje del héroe. O sea, están ahí en un montón de mitos y de distintas formas narrativas. Lo que es interesante es cómo podemos apropiarnos de esto. Y en ese sentido, quiero hacer un par de aclaraciones sobre del viaje del héroe que ya he mencionado antes. El viaje del héroe puede terminar trunco. Existen los héroes que fracasan. Eso es el Guasón, eso es The Joker. Es un héroe que fracasa. ¿Ok? Y no toda historia hace el recorrido completo. A veces el recorrido se hace en varias entregas de una historia, como pasa en Star Wars, como pasa en las dos primeras películas de Predator, como podría pasar también con Terminator 1 y 2. El viaje del héroe ocurre en una trama de varias entregas. ¿Ok? Espero que esto les vaya quedando claro. Ahora quisiera hablar del punto de vista. ¿A través de qué ojos vemos la historia? Esto es súper importante, porque el punto de vista determina lo que sabemos y cómo lo sabemos. Para eso tengo varios ejemplos de películas. Esto es libro y película y quiero referirme a esto porque es un tema delicado. Lolita de Nabokov es una novela eh, llevada a la pantalla por Stanley Kubrick, llevada a la pantalla nuevamente en los 90 con Jeremy Irons interpretando al protagonista. Básicamente, yo considero que Lolita es el relato más malentendido de la historia. Nabokov quería hacer una historia que condenara la pedofilia y ha terminado siendo leída como una historia de amor. En serio, hay, hay estudios donde han consultado esto. La gente considera que Lolita es una historia de amor. No entiendo cómo puede interesarse, cómo puede interpretarse de esa forma. Yo por eso ahí les pongo, aquí es cuando se junta la normalización social de las relaciones impropias con una puesta en pantalla desafortunada. Porque lo que ocurre es que en Lolita de Nabokov, Nabokov cuenta la historia de este pedófilo, de este pederastra, eh, a través de su voz. Entonces, este tipo está en la cárcel y cuenta cómo se enamoró de esta chica. Entonces, claro, Nabokov lo hace tan bien que nos cuenta cómo este pedrastra cree que Lolita le corresponde y cómo él
hace todo esto, pero por otras partes es evidente que Lolita lo que está es tratando de sobrevivir a este depredador sexual y que está jugando con él, jugando en un sentido no sexual, sino de tratando de jugársela a ella, ¿verdad? Porque hay una serie de situaciones que ocurren ahí, no se las voy a matar, pero la gente lee esto como es a través de la perspectiva del, eh, del depredador, la gente realmente lo integró como una cosa de una historia de amor entre un hombre de 42 años y una niña de 12 años. ¿Okay? Yo creo que esto ocurre porque efectivamente nuestra sociedad ha normalizado ese tipo de relaciones por años, históricamente, y para terminar de joder el asunto, Stanley Kubrick hace la película con una actriz mayor de edad que aparenta, creo que sí es mayor de edad en la película, que aparenta 16 años. Entonces, claro, el tema de los 12 años de la Lolita original se pierde en la versión de Kubrick. Yo no creo que Kubrick quisiera hacer una apología de la pederastrería, ni mucho menos, pero de ahí sí, se le salió de las manos también porque no podía, por un tema de censura, hacerlo con una niña de 12 años, o sea, era muy complicado. Pero en ese intento de demostrar esto, esta historia ha sido súper mal interpretada. Entonces, esto se los cuento para que vean qué tan poderoso es el punto de vista. ¿Okay? Bien, normalmente cuando hablamos de punto de vista, hablamos de Rashomon. Y bueno, Rashomon, ya lo he mencionado antes, cuando llevaron el curso de historia conmigo, se considera el primer drama judicial de la historia. Y se acuñó el término efecto Rashomon, que es básicamente cuando la misma historia es contada desde distintos puntos de vista. En Rashomon tenemos diferentes puntos de vista contados por diferentes personajes. Esto es un poco la lógica en la que siguiendo una película como Hero, esta película china con Jet Li, donde hay diferentes interpretaciones de lo mismo. Al final de Rashomon uno tiene que, como espectador, decidir qué fue lo que pasó realmente. Al final tal vez todo junto ocurrió. Esto, guardando las distancias, es el famoso juicio de la vecindad del Chavo, cuando el Chavo mata al gatito de Kiko y entonces nos cuentan las versiones de cada uno. Es eso, o sea, esto está creado ahí, básicamente. O sea, esta idea de distintas versiones, al final, ¿cuál es la verdadera? ¿Okay? Esto es fundamental cuando hablamos de películas con complejidad narrativa como Inception. Pregunta, ¿a partir de quién seguimos la trama? En Inception, ese detalle es el que nos deja al final de la película totalmente inquietos. ¿Okay? Seguimos la trama a través del personaje Leonardo DiCaprio. Y si asumimos esto como cierto, que es a partir del que seguimos la trama, entonces esto hace posible, sorry por el spoiler, que al final todo lo que estemos viendo sea un sueño del personaje, que el personaje esté adentro de ese mundo de los sueños, porque él ya nos contó, ya nos cuenta en algún momento que en algún momento entró tan profundo en los niveles del subconsciente con su expareja que nunca, que pasaron periodos que parecían años cuando eran segundos, y nos cuenta que ya estuvo ahí. Entonces, de cómo podemos saber si en algún momento salió o no, y si todo lo que estamos viendo no es la fantasía de él para volver a ver a sus hijos. Por eso, al final, cuando él pone a rodar el trompito y no se cae, y nos quedamos con la duda si se va a caer o no, y la película se acaba ahí, en ese momento nos damos cuenta que siempre ha sido posible que Leonardo DiCaprio no esté en el mundo real y esté dentro de esta máquina de sueños, creando otra vez una fantasía. Esa posibilidad siempre está ahí y nunca se responde. Es un final abierto, pero la posibilidad siempre ha estado. Y esa posibilidad está porque la historia la seguimos a partir del personaje de Leonardo DiCaprio.
Otra película que tiene esa característica es Blade Runner. Aquí el punto de vista es clave, así como la biografía. ¿Ok? Perdonen otra vez por hacer el spoiler, pero este es cine que ya deberían conocer. Tenemos a este personaje que es básicamente un asesino de replicantes, un cazador de replicantes. Sabemos que este personaje sueña con unicornios. Es una cosa que nos cuentan y que está como parte de la biografía. Al final de la película, un personaje de soporte le deja en la puerta al personaje de Deckard un unicornio de origami. La única forma en la que este personaje podría saber que Deckard sueña con unicornios es porque tiene acceso a los datos, a la información de cómo Deckard fue programado. Por lo tanto, Deckard es un replicante también. Lo interesante de esta propuesta, que esto ha sido una discusión por años, hasta que finalmente Ridley Scott, el director, dijo, sí, Deckard es un replicante. Esto se discutió por años, porque esto tiene que ver con un corte, con el corte del director. Los otros cortes de la película, con diferentes escenas, esto no ocurre. Es en el corte de director donde Deckard sueña con un unicornio y donde le dejan un unicornio al final. Sin ese detalle, esa versión de la historia es simplemente imposible. Entonces vean qué importante que es el punto de vista. Si el punto de vista fuera de otro personaje, podría funcionar diferente. ¿Okay? Y es muy interesante porque en la novela original del maestro Philip K. Dick ya esta posibilidad se deja entrever. Finalmente, para cerrar con esto, el video que quiero que vean sobre Total Recall. Total Recall también es un relato de Philip Dick. Este es un cuento corto y aquí hay dos opciones para interpretar la trama completa. ¿Okay? Y todo depende del punto de vista del protagonista. Una de dos. O esto es real, lo que estamos viendo en la historia, o el protagonista lo está soñando todo. Y hay un momento donde esto cambia totalmente. Y el gran punto medular es un momento donde uno diría, si esto lo sabe el protagonista, entonces todo es mentira, porque está dentro de su mente. Pero si no lo sabe, entonces sí es real. Entonces que hay totalmente, la interpretación queda en función de nosotros. El punto de vista cambia todo y eso es un tema que también les he venido marcando en sus guiones. ¿Cómo nos enteramos de las cosas? ¿Cómo nos enteramos? ¿Okay? Entonces, vean lo importante que es esto que puede cambiar totalmente una historia. Lo dejo hasta acá y bueno, los invito a ver los videos para esta clase y a hacer la tarea, crear una biografía para su protagonista y ver si esta biografía tiene sentido con las decisiones que toma en este momento su protagonista. Nos vemos.